La ciudad no era silenciosa de noche. Eso es lo primero que hay que entender. Hay una imagen que tenemos de las ciudades antiguas como lugares de quietud total una vez que caía el sol, como si la oscuridad cerrara el mundo y lo guardara en un frasco hasta el amanecer. Pero Jerusalén en el primer siglo no era así. Era una ciudad viva de maneras que la oscuridad no apagaba del todo. Los perros callejeros que nadie poseía y nadie alimentaba, pero que todos toleraban, recorrían los callejones en busca de lo que el día había dejado atrás. Los animales en los establos se movían y respiraban con ese sonido húmedo y profundo que tiene el ganado en la noche. Algún bebé en alguna casa lloraba con la insistencia que tienen los bebés cuando el mundo adulto ya no tiene fuerzas para responder. Y sobre todo eso, la ciudad misma crujía, porque las casas de piedra y madera tienen su propio lenguaje nocturno, sus propios acomodamientos al frío, sus propias conversaciones entre materiales que durante el día permanecen callados. Jerusalén, en los tiempos de Jesús, era una ciudad de aproximadamente 30 a 40.000 habitantes dentro de sus muros. Durante las grandes fiestas, esa cifra podía triplicarse o cuadruplicarse. Era una ciudad construida sobre colinas de caliza blanca, con calles empedradas que subían y bajaban con la indiferencia de la topografía, con casas pegadas unas a otras como si se sostuvieran mutuamente, con patios compartidos y techos planos que en el verano se convertían en extensiones de la vida doméstica y en el invierno acumulaban el agua de lluvia que las cisternas recogían para los meses secos. Y cada noche, en esa ciudad, decenas de miles de personas hacían algo que parece simple, pero que era profundamente diferente a lo que hacemos hoy. Se preparaban para dormir. Para entender cómo dormía la gente en tiempos de Jesús, hay que desmantelar casi todo lo que asociamos con esa palabra. La cama individual, con colchón, almohada, sábanas separadas para cada persona, una habitación propia con una puerta que se cierra, una temperatura controlada, oscuridad artificial a voluntad. Nada de eso existía para la inmensa mayoría de los habitantes de Jerusalén en el año 33. Eso no era pobreza extrema ni privación. Era simplemente la realidad material de la vida en el mundo antiguo, para casi todos, excepto para los más ricos. La casa típica de Jerusalén en ese periodo era pequeña según los estándares modernos. Las excavaciones arqueológicas en el barrio, bajo de la ciudad, en la zona que en el tiempo de Jesús albergaba a las familias trabajadoras, artesanos, comerciantes modestos, revelan casas de 1 o 2 habitaciones con paredes de piedra o adobe, pisos de tierra apisonada o roca tallada, techos de vigas de madera cubiertos con una mezcla de ramas, paja y barro. Las familias grandes vivían en espacios pequeños, no porque no hubiera elección, porque así funcionaba el mundo. La habitación principal de una casa así tenía múltiples funciones. Durante el día era el lugar donde se cocinaba, se comía, se trabajaba en el oficio del padre si era artesano, se cuidaba a los niños, se recibían visitas, y de noche, esa misma habitación se convertía en el dormitorio de toda la familia. No había transformación dramática del espacio. No había muebles que se guardaban ni camas que aparecían. Era la misma habitación, con las mismas paredes y el mismo piso, que simplemente asumía su función nocturna porque la gente que vivía en ella se preparaba para descansar. Lo que usaban para dormir era en esencia lo que tenían. La palabra que los textos bíblicos usan más frecuentemente para lo que hoy llamaríamos colchoneta o cama portátil es kravatos en griego, que se refería a una especie de estera o colchoneta simple que se extendía en el suelo. También se usaba el término estroma, que alude a algo extendido, a una superficie preparada. En la tradición judía, el texto habla de mantos, de alfombras, de esteras tejidas de junco o palma que se extendían sobre el piso y servían como superficie para dormir. Imagina la escena. Al final del día, cuando la luz de las últimas horas doradas de la tarde se iba convirtiendo en el azul oscuro del anochecer, la familia comenzaba el proceso de preparar el espacio para la noche. Las esteras se extendían en el suelo de la habitación principal.
Si había animales, y en muchas casas del primer siglo, los animales compartían el espacio doméstico, especialmente en el nivel inferior de las casas de 2 niveles, su presencia añadía calor al ambiente, ese calor húmedo y vivo que desprende el ganado y que en las noches frías de enero o de marzo era algo más que inconveniente. Los mantos que la gente usaba durante el día no se guardaban en armarios por la noche, se convertían en la primera y a veces única capa de abrigo para dormir. La ley judía reconocía esto explícitamente. Si alguien tomaba el manto de otro como garantía de deuda, debía devolverlo antes del anochecer, porque esa persona lo necesitaba para abrigarse mientras dormía. Era un documento legal que reflejaba una realidad física. El manto no era solo ropa, era la cama. La familia dormía junta. No solo los hijos pequeños con los padres, aunque eso también ocurría, sino en muchos casos miembros de la familia extendida en un mismo espacio. Abuelos, tíos, primos, que vivían en la misma casa o en casas adyacentes construidas alrededor del mismo patio interior compartido. El concepto de privacidad en el sueño que damos por sentado hoy, esa idea de que cada persona necesita su espacio separado e inviolable para descansar, simplemente no existía de la misma manera. El texto de Lucas, que narra la parábola del amigo que llega a medianoche a pedir pan, ilustra esto con una economía doméstica perfecta. El hombre que recibe el golpe en la puerta responde desde adentro: «No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos». Los hijos están con él, en la misma superficie, en el mismo espacio. Eso no era el ruego de un padre agotado que no quería despertar a sus hijos. Era la descripción de una realidad física. Si él se levantaba, despertaba a todos, porque todos estaban en el mismo lugar. Pero quedarse dormido no era tan simple como extender una estera. La noche en Jerusalén comenzaba con el atardecer y el encendido de las lámparas de aceite. Estas lámparas, pequeñas piezas de barro cocido con un pico donde se colocaba la mecha, eran el único punto de luz artificial disponible para la mayoría de las familias. No iluminaban una habitación. Proyectaban un círculo de luz cálida y fluctuante a su alrededor, dejando las esquinas en sombra y creando ese tipo de oscuridad que las ciudades modernas han olvidado casi por completo. La oscuridad real, profunda, sin contaminación lumínica. La oscuridad donde los ojos no se adaptan porque no hay nada a qué adaptarse. El aceite costaba dinero. Las mechas se consumían. Las familias que tenían poco cuidaban mucho sus lámparas. Encenderlas toda la noche no era una opción para la mayoría. Así que las horas de luz artificial eran también las horas de actividad nocturna. La conversación después de la cena, la oración antes de dormir, los últimos trabajos del día que no habían podido terminarse con luz solar. Y cuando el aceite se acababa o se decidía apagarlo para conservarlo, la oscuridad era total. Dormir en esa oscuridad no era lo mismo que dormir hoy. Los historiadores y estudiosos del sueño humano han encontrado en registros de múltiples culturas preindustriales una práctica que resulta sorprendente para la sensibilidad moderna. El sueño bifásico. No se dormía de un tirón desde el anochecer hasta el amanecer. Se dormía en 2 segmentos separados por un período de vigilia en medio de la noche. El primer sueño comenzaba con el anochecer, o pocas horas después. La familia se acomodaba en sus esteras, apagaba la lámpara y caía en el sueño que el agotamiento físico del día hacía posible con rapidez. Eran cuerpos que habían caminado, cargado, cocinado, trabajado con las manos durante horas. No necesitaban métodos de relajación ni técnicas de respiración para dormirse. Simplemente se acostaban y el sueño venía. Pero a mitad de la noche, aproximadamente a la hora que los textos romanos llamaban la segunda o tercera guardia nocturna, la gente despertaba naturalmente. No porque algo perturbara el sueño, sino porque el ciclo biológico del cuerpo humano, antes de que la luz artificial lo alterara, incluía ese período de vigilia nocturna como parte normal del descanso. ¿Qué hacía la gente durante esa hora intermedia?
Los registros históricos de diversas culturas hablan de orar, de conversar en voz baja, de revisar los sueños que habían tenido en el primer segmento, de visitar a vecinos si había algo urgente que decir, de hacer el amor, de simplemente yacer despierto en la oscuridad pensando en lo que el día había traído y en lo que el día siguiente traería. En el mundo bíblico, la noche tenía un significado espiritual que la vigilia nocturna amplificaba. Los salmos están llenos de referencias a la meditación nocturna, a la oración en las horas oscuras, a la presencia de Dios que se sentía de una manera particular cuando el mundo visible desaparecía y quedaban solo la oscuridad y el silencio y el pensamiento. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos decretos, dice el Salmo 119. No era una exageración poética, era la descripción de una práctica real. Y lo que es aún más inquietante cuando se piensa en ello es que muchas de las apariciones, las revelaciones, las visiones que registra el texto sagrado ocurren en ese umbral entre el sueño y la vigilia, en esas horas nocturnas cuando el cuerpo está quieto pero la mente no del todo apagada. No es casualidad, es la fenomenología del sueño bifásico, el momento en que el cerebro humano opera en un estado diferente al de la vigilia diurna o al del sueño profundo. Después de ese periodo intermedio venía el segundo sueño, más profundo, a veces más corto, hasta que el amanecer comenzaba a filtrarse por los pequeños orificios en las paredes, o por la grieta bajo la puerta, o por el espacio entre las vigas del techo. El amanecer en Jerusalén en la primavera llegaba alrededor de las 5:30 o 6, y con él llegaba el primer llamado a la oración, el primer movimiento de los animales, el primer olor del pan que alguien en alguna casa del barrio ya estaba poniendo en el horno de barro. Pero antes de seguir con el amanecer hay que detenerse en algo que la noche tenía y que los que no la conocían bien podían ignorar: sus diferencias según la estación del año, según la posición en la ciudad, según la situación de la familia. Porque no dormía igual el sacerdote en el barrio alto que el curtidor en el barrio bajo. La ciudad alta de Jerusalén, donde vivían las familias sacerdotales, los comerciantes prósperos, los funcionarios con recursos, tenía casas de otro tipo. Las excavaciones arqueológicas en el barrio conocido hoy como el barrio judío de la Ciudad Vieja han revelado las llamadas casas-mansión del período herodiano, residencias de 2 y 3 pisos con habitaciones separadas, con baños rituales privados, mikvaot, con paredes decoradas con frescos, con pisos de mosaico, con vajilla de cristal importado y cerámica de buena calidad. En esas casas, el dormitorio tenía más privacidad. Las camas podían ser estructuras elevadas del suelo, construidas con madera, con superficie de cuerdas tensadas o tablillas, cubiertas con colchones rellenos de lana o fibras vegetales. Las familias ricas usaban sábanas de lino, uno de los tejidos más valorados del mundo mediterráneo antiguo. Tenían más mantos, más capas de abrigo, más distancia entre su cuerpo y el frío de la piedra. Pero incluso en esas casas, la noche era oscura de una manera que las casas modernas no conocen. Incluso con más aceite para las lámparas, incluso con un criado que podía mantener el fuego encendido en un brasero, la oscuridad que llegaba cuando se apagaban las luces era la misma oscuridad que llegaba al cuarto piso de la casa del curtidor en el barrio bajo. La noche trataba a todos de la misma manera en ese sentido. Había también los que no tenían casa. Jerusalén tenía su población de indigentes, de viudas sin familia que las sostuviera, de extranjeros que habían llegado a la ciudad y se habían quedado sin recursos, de enfermos que nadie cuidaba, de personas que habían caído fuera del tejido de la comunidad, por las razones que siempre empujan a los seres humanos hacia los márgenes. Estos dormían donde podían, en los pórticos del templo, bajo los arcos de las puertas de la ciudad, en los rincones de los callejones donde el viento no llegaba tan directo. Su noche era otra noche completamente diferente. La noche sin capa, sin estera, sin el calor de un cuerpo familiar al lado. Los textos sagrados hablan de ellos con una insistencia que no es accidental. Las preocupación por el pobre que duerme a la intemperie,
por la viuda que no tiene manto, por el extranjero que no tiene dónde recostarse, es una corriente que atraviesa toda la tradición de Israel. Porque en una cultura donde la noche era fría y oscura y larga, quedarse sin protección para dormir no era una incomodidad, era una amenaza real, y hay algo en eso que conecta directamente con la historia que da sentido a todo este periodo. Jesús de Nazaret, que enseñaba en Jerusalén durante esa última semana de su vida, dijo en algún momento una frase que sus oyentes habrían entendido en su peso concreto antes que en su significado espiritual. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No era una metáfora abstracta, era la descripción de alguien que dormía donde la hospitalidad de otros lo permitía, que no tenía casa propia en la ciudad, que dependía para su descanso de la generosidad de quienes abrían sus puertas. En esa última semana en Jerusalén, él y sus discípulos dormían probablemente fuera de la ciudad, en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní o en casas de seguidores en Betania, la aldea a unos 3 kilómetros al este, que era el hogar de Lázaro, Marta y María. Los peregrinos que no cabían dentro de los muros de la ciudad durante la Pascua se extendían por los alrededores, durmiendo en tiendas improvisadas, en cuevas naturales, en los olivares de las laderas del monte. Era el tipo de sueño que hacía a los cuerpos vulnerables al frío de la noche de primavera en esas alturas, a la humedad que ascendía del valle del Cedrón, a los sonidos nocturnos que en campo abierto son diferentes a los de la ciudad. Esa última noche, la noche antes de la crucifixión, Jesús no durmió en el jardín, oró. Y sus discípulos más cercanos, sentados contra los olivos, agotados por la tensión de las semanas anteriores y por el peso del vino de la cena de Pascua, cayeron en ese sueño profundo incontrolable que viene cuando el cuerpo no puede más. ¿Así que no pudiste velar 1 hora conmigo?, les preguntó Jesús cuando los encontró dormidos la primera vez. Hay algo en esa frase que habla de la noche desde adentro, la vulnerabilidad del cuerpo que necesita dormir incluso cuando el momento exige vigilia, la traición involuntaria del sueño que cae sobre los párpados sin pedir permiso. Pero esa noche particular era la excepción. La mayoría de las noches en Jerusalén no eran noches de crisis. Eran noches ordinarias de gente ordinaria, haciendo lo que los cuerpos hacen desde antes de que hubiera escritura para registrarlo. Imagina una noche típica en una casa del barrio bajo de Jerusalén. Una familia de 4, 5, quizás 6 personas. El padre, tal vez carpintero o alfarero o tejedor, cuyas manos tienen el endurecimiento específico del trabajo repetido. Ese callosamiento que es como un mapa de la vida laboral escrito en la piel. La madre, cuyo día ha sido de una actividad que el mundo antiguo no consideraba trabajo, pero que comenzaba antes del amanecer y no terminaba hasta después de anochecer. Moler el grano, amasar el pan, cocinar sobre el fuego de leña, lavar las telas en el pilón del patio, cuidar a los niños pequeños mientras hacía todo lo demás. Los hijos de distintas edades, desde el bebé que todavía no camina hasta el adolescente que ya ayuda al padre en su trabajo. La cena ha terminado. El brasero de barro donde se calentó la comida guarda todavía algo de calor. La lámpara de aceite proyecta su círculo cálido sobre la pared. Alguien dice una oración, porque en el mundo judío las oraciones estructuraban el tiempo de una manera que los actos cotidianos como comer y dormir no ocurrían sin el reconocimiento de la presencia de Dios en ellos. La oración de la noche, el Shema que se recitaba al acostarse, las palabras del Kriyat Shema al-Hamita, las bendiciones que pedían protección en la noche y en el sueño, palabras que los hijos pequeños repetían después del padre con esa imitación perfecta e irreflexiva que tienen los niños para las cosas que ven hacer a los adultos todos los días. Las esteras se extienden, los cuerpos se acomodan, la lámpara se apaga, y la oscuridad de Jerusalén entra en la habitación como el agua entra en un recipiente vacío, completa, sin bordes, sin gradaciones. No la oscuridad de los ojos cerrados, que tiene su propia luz interior y sus propios movimientos.
la oscuridad del mundo exterior que se ha metido adentro. El bebé se mueve y hace ese sonido de succión que hacen los bebés incluso dormidos. El padre se da vuelta sobre su estera y su manto cruje suavemente. Alguien fuera, en la calle, pasa con pasos que se alejan y se pierden entre las piedras. Un perro ladra en algún punto lejano de la ciudad y otro responde desde una dirección diferente y luego los dos se callan. El sueño llega rápido para los cuerpos que han trabajado, pero en algún punto de la noche, en esa hora media que el cuerpo conoce aunque la mente no la nombre, hay un momento de vigilia. El padre abre los ojos en la oscuridad total. No sabe qué lo despertó. Nada en particular. El mundo sigue igual. Los sonidos de la ciudad siguen ahí, suaves, persistentes. Sus hijos respiran cerca. El calor de sus cuerpos es perceptible incluso sin tocarlos. En esa vigilia hay un tiempo para pensar en lo que viene, el deudor que hay que pagar, el encargo que hay que entregar, la salud de la madre anciana que no ha estado bien, la hija que ya tiene edad de casarse y cuyo futuro pesa sobre los padres, con esa mezcla de amor y preocupación que no tiene nombre, pero que cualquier padre reconoce. El profeta que dicen que está enseñando en el templo esta semana, el Galileo que llaman Jesús, del que los vecinos hablan con esa mezcla de asombro y cautela que produce alguien que dice cosas que nadie dice de la misma manera. Quizás también una oración silenciosa, las que no tienen fórmula, las que son simplemente la mente que habla hacia algo que no se ve en la oscuridad pero que de alguna manera se siente presente en ella. Y después el segundo sueño, más profundo, más quieto. El tipo de sueño del que es más difícil despertar cuando llega el amanecer, cuando el primer rayo de luz tarda en convencer al cuerpo de que el día ha comenzado otra vez. Esto era dormir en Jerusalén hace 2000 años, no en las casas de los ricos con sus camas elevadas y sus sábanas de lino y sus sirvientes que mantenían el fuego, sino en la casa de la mayoría. El piso, la estera, el manto, la oscuridad, los cuerpos cercanos, la lámpara apagada, la ciudad que nunca del todo callaba, la noche que tenía sus propios ritmos que el cuerpo humano seguía sin haberlos aprendido porque los traía dentro desde antes de nacer. Había algo en ese modo de dormir que nos resulta ajeno y al mismo tiempo familiar en un nivel que la razón no alcanza a explicar. La vulnerabilidad compartida de los cuerpos que necesitan el sueño y se confían a él. La oscuridad que iguala al rico y al pobre en el acto de rendirse al descanso. El tiempo entre los dos sueños, ese espacio en la mitad de la noche que la luz eléctrica robó para siempre del repertorio de la experiencia humana ordinaria. En ese espacio, en esa hora intermedia entre el primer y el segundo sueño, las cosas se pensaban de una manera que el día no permitía. Las preguntas que el ruido de la vida activa ahogaba volvían en la quietud. Las presencias que el movimiento dispersaba se volvían más cercanas. La mente operaba en un registro diferente, más poroso, más abierto a lo que no tiene forma concreta. Quizás por eso tantas de las historias más importantes del mundo bíblico ocurren de noche. No solo en el jardín de Getsemaní, no solo en el sepulcro que se vacía antes del amanecer, sino en las noches del patriarca que lucha con el ángel hasta el alba, en las noches del profeta que escucha una voz que no es trueno ni terremoto ni fuego, sino silbo apacible, en las noches del joven Samuel que escucha su nombre y no sabe todavía quién lo llama. La noche en el mundo bíblico no era solo ausencia de luz, era presencia de algo que la luz del día no dejaba ver, y los que vivían en ese mundo lo sabían con sus cuerpos antes de saberlo con sus palabras. Lo sabían en la manera en que preparaban sus esteras, en la manera en que doblaban sus mantos, en la manera en que apagaban la última lámpara y dejaban que la oscuridad entrara. Había algo sagrado en esa rendición cotidiana, algo que los teólogos elaboran con sistemas complejos, pero que la familia del barrio bajo de Jerusalén practicaba simplemente cerrando los ojos sobre el piso de piedra de su casa, con los cuerpos de sus hijos cerca, con los sonidos de la ciudad como una canción de fondo,
con la confianza silenciosa de que el sol volvería y que el día siguiente sería otro día, como todos los que habían venido antes, como todos los que vendrían después, hasta que llegara una noche en que todo cambiara.